Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos FZ Electricidad. El día de hoy vamos a explicar de una manera fácil, de una manera básica y sencilla, cómo medir aislación en un motor eléctrico. ¿Ya? Bueno, tenemos nuestro motor eléctrico, es un motor eléctrico trifásico. Contamos también con nuestro amperímetro Fluke 377 FC, el cual lo vamos a utilizar para medir continuidad entre bobinas. ¿Ya? Y tenemos nuestro megómetro de marca Fluke también, modelo 1507 Insulation Tester. ¿Ya? Bueno, aparentemente acá nos, los colores nos indican que esta es el inicio y el final de la bobina. Inicio y final, inicio y final. Pero para eso debemos asegurarnos midiendo continuidad con nuestro amperímetro. Vamos a medir la bobina número 1. La bobina está impecable. Bobina número 2 y bobina número 3. Listo, podemos concluir que los colores coinciden y que la bobina no presenta ningún corte interno, ninguna interrupción en su arrollamiento. ¿Ya? Eh, bueno, el segundo paso, vamos a medir el voltaje de las baterías del instrumento. Para eso debemos llevar nuestra escala a volt y presionar test. Automáticamente nos arroja un valor que se considera un valor bueno en las baterías para poder realizar la medición. Tercer paso, el ajuste de cero. Para eso tenemos que juntar nuestras puntas, ¿cierto? Apretar el botón azul, nos da un resultado y vamos a verificar que ese cero está justamente en cero. Bien, ahí nos dio la medición 0.00. ¿Ya? Ahora podemos proceder a medir resistencia de cada bobina. ¿Ya? Vamos a medir resistencia de la bobina número 1. Test. Y nos da un valor de 2.86 ohm. ¿Ya? Vamos a medir la bobina número 2. 2.89 ohm. Y la bobina número 3. 2.89. Bueno, nos refleja una medición que está pareja entre las tres bobinas, lo cual nos va a indicar que vamos a tener un sistema equilibrado. ¿Ya? Bueno, el siguiente paso, antes que nada tenemos que cambiar nuestra pinza a Insulation Volts para poder medir voltaje. Perdón, aislamiento. Bien. Bueno, un paréntesis. Hace un tiempo atrás una persona me pregunta por qué razón con este instrumento yo puedo medir 1000 volts. Bueno, eso es porque este instrumento presenta internamente un doblador de voltaje en corriente continua, ¿cierto? Para poder llegar a estos niveles de tensión. Y para eso debemos tener las pilas, ¿cierto? Las baterías del instrumento cargadas y tenemos que tenerlas con la suficiente carga para poder realizar la medición. Bueno, este instrumento, como podemos apreciar acá, podemos generar 50 volt, 100 volt, 250 volt, 500 volt y 1000 volt. Por lo cual debemos tener precaución en el momento de realizar esta medición. Tenemos que aquí considerar que vamos a inyectar 1000 volt, por lo cual debemos tener las precauciones correspondientes. ¿Ya?
Y lo otro es que cuando uno mide aislación, siempre tiene que realizarla en un ambiente óptimo, ¿ya? Debemos que considerar que la, la medición va a ser alterada siempre por temperatura, ¿ya? Siempre medir la aislación a no más de 30 o 40 grados Celsius. Si no, nos va a arrojar una aislación, nos va a arrojar un dato errado, ¿cierto? Bien, vamos a proceder a medir aislación entre bobinas. Vamos a utilizar el método tradicional. Vamos a empezar con 500 volts, apretamos loop para que el equipo esté constantemente energizando, ¿cierto? La bobina, y apretamos test. Esta medición más o menos son entre los 40 y los 60 segundos. Eso es para verificar si hay alguna variación en la medición. Bueno, aparentemente la medición no varió. Vamos a medir entre la bobina número 1 y la bobina número 3. ¿Ya? Bueno, tampoco presenta variación, por lo cual presiento que la medición que vamos a realizar entre la bobina número 2 y la bobina número 3 tampoco va a presentar estamos inyectando 527 volt DC, ya. Recién les decía que hay que tener precaución cuando uno realiza aislación, y cuando uno termine de realizar esta medición debemos descargar la bobina a tierra, ¿ya? Tenemos que considerar que la bobina es un acumulador de energía eléctrica, la acumula en forma de campo magnético, así es que si nosotros después de la medición no descargamos y tocamos, podemos recibir una descarga, ¿ya? Bueno, la descarga no nos va a producir un daño considerable, pero el, 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 la corriente la vamos a sentir, así que bien, no hay medición, no hay variación, ¿cierto? Y podemos concluir que es una medida bastante aceptable, ¿ya? Para la medición de aislación entre bobinas, ¿ya? Bien, ahora vamos a realizar una medición a 1000 volts entre cada bobina y tierra, ¿ya? Vamos a buscar nuestra tierra y nuestra bobina. Bobina número 1, lo mismo, test. Se tienen que esperar los 40 a 60 segundos para ver si hay una variación en la medición.
Muy bien, no hay variación en la medición en la bobina número 1, por lo cual podemos concluir que es una excelente aislación. Tenemos un valor en giga, lo cual nos dice que tenemos un motor con una aislación excelente. Vamos a medir nuestra segunda bobina y utilizamos el mismo método. Tenemos que esperar entre los 40 y los 60 segundos. Por normativa, sobre los 500 megas podemos concluir que es una aislación bastante aceptable, ¿ya? Y la medición que nos está dando este motor quiere decir que es una aislación muy buena, por lo cual indica que también el motor es un motor que está prácticamente nuevo, ¿ya? Este motor, por plan de mantenimiento, lo tuvimos que retirar y se pidió que se le realizara el mantenimiento trimestral de aislación. Bien, vamos a proceder con nuestra tercera bobina. Botón look para que nos quede constantemente energizando la bobina, y ocupamos el mismo método, 40 a 60 segundos. Bien, el motor tiene una aislación que está impecable, ¿ya? Y el método que acabamos de utilizar es el método tradicional. Aparte de este método, existen otros dos métodos que vendría siendo el pi y el dar. El pi, que significa índice de polarización. Este es uno de los tres campos eléctricos macroscópicos que describe el comportamiento de los materiales, ¿cierto? A eso se le llama polarización. El principio es cuando nosotros inyectamos, ¿cierto?, un voltaje a los bornes, se genera un comportamiento en el aislante de la bobina, que puede ser un esmalte, ¿cierto?, o el barniz con el que está bañado la bobina. Al inyectar ese voltaje, las moléculas del barniz cambian de dirección, y al producirse ese cambio de dirección también se dice que hay un movimiento de corriente, ¿ya? Este movimiento de corriente entre el principio y el final de la bobina genera un esfuerzo, ¿ya? Y ese esfuerzo produce que vaya disminuyendo la corriente en el transcurso que fluye de principio a fin de la bobina, ¿ya? Por consiguiente, al reducir la corriente, aumenta la resistencia, ¿ya? Bueno, y si la resistencia no varía, podemos concluir que el motor presenta una aislación baja, ¿cierto? Producto de la humedad, producto del mismo aislante degradado, producto de temperatura, ¿cierto? De las excesivas vibraciones que producen esta temperatura, y por una bobina que esté contaminada, ¿cierto?, con grasa o húmeda, como lo dije recién. Por eso es importante realizar un mantenimiento acorde a lo que diga el fabricante en cuanto a las lubricaciones, porque un exceso de lubricación me puede producir una baja de aislamiento en el devanado, ¿cierto? Consideremos que la grasa tiene un porcentaje de agua, entonces puede que no nos baje la aislación en el bobinado. Bueno, pero este método no lo vamos a utilizar porque se necesitan 10 minutos por cada bobina, y
eso nos va a demorar más de una hora para poder medir. Más que nada era para explicar de qué se trataba. Y el otro método es el DAR, que significa relación de absorción dieléctrica. ¿Ya? Vamos a medir aislación entre bobina 1 y bobina 2 con el método del DAR. Testeamos. Lo mismo. Este método se requiere 30 segundos a 60 segundos para ver si la medición varía. ¿Ya? Ahora, estos dos métodos, el PI y el DAR, nos entregan un resultado como índice, ¿cierto? Si es 1, si es 1,5. Y con eso nosotros interpretamos si las bobinas están en peligro, ¿cierto? Si están regular, si tenemos que mantener una precaución al respecto y si el aislamiento está bueno. ¿Se fijan? Nos arrojó un error. Eso quiere decir que el aislamiento tiene una resistencia elevada, ¿cierto? En este caso la bobina tiene una resistencia elevada, lo cual que este instrumento, ¿por qué razón nos da error? Porque este instrumento asume, ¿cierto?, que entre la bobina 1 y la bobina 2 hay una resistencia que prácticamente se da al infinito, entonces no lo ve de esa manera. Bobina 1 y bobina 3. Mediante el método DAR, testeamos. ¿Se fijan? Pasa lo mismo, como les explicaba recién. Y por último vamos a medir entre bobina 2 y bobina 3. Ese reflejo del error no quiere decir que el instrumento esté midiendo mal o que esté malo, ¿ya? Es justamente lo que les decía recién. El instrumento asume que entre bobinas hay una resistencia elevada en la resistencia. Error. Bueno, estas mediciones, tanto como el PI como el DAR, nos arrojan una medición, como podemos ver acá, en unos índices, PI y DAR, el que ocupamos recién. Por ejemplo, si nos arroja 1.1, quiere decir que tenemos un peligro entre 1.1 y 1.5 regular, precaución y bueno. ¿Ya? Bien, creo haber sido bastante claro en esta explicación básica de cómo medir aislación. Espero que nos podamos ver en otro tutorial para poder seguir explicando y no olviden darle un like.